vamos a hablar del coronavirus, o más bien de lo que ciertas implicancias de la lucha contra el coronavirus dicen acerca de los seres hablantes, sobre todo en el terreno del principio de placer, que es aquello que vamos a tener en la mira a lo largo de todo este seminario. Quienes acompañaron mis planteos de los últimos años tienen al menos una idea de lo que pienso acerca de ese principio y también acerca del desafío que implica hacer su crítica. A fines del año pasado junté fuerzas y decidí afrontar ese reto, de modo que no creo que el coronavirus me detenga, eso espero, y a ustedes tampoco. Esto implicará correr ciertos riesgos que no se evitan ni se reducen mediante el uso de esos barbijos que están a la moda están hoy, aunque sí suelen evitarse cuando la gente se lava las manos. Ese lavado, desgraciadamente, se ha vuelto una costumbre bastante generalizada entre psicoanalistas, mucho antes del surgimiento de esta pandemia, con la particularidad de que ha pasado a ser una enfermedad cuyo signo más evidente es la pobreza de gran parte de los textos que produce nuestra comunidad. Textos más bien lavados, en los que algunas fórmulas son adoptadas como palabra santa y verdad, revelada, para luego devenir clichés viralizados, aquí vale la expresión, sin crítica ni rastro alguno de enunciación propia. Es un modo de lavarse las manos en lo simbólico, una forma de esterilización generalizada, ¿sí? Tal como dijo fulano, bla, bla, bla. Mengano afirma que, bla, bla, bla. Según la expresión de sutano, bla, bla, bla. Si condimentamos esta ensalada con una cucharadita de En el nombre de Freud y una pizca de Te alabamos Lacan y seguimos predicando que el goce es malo, estaremos a un paso de fundar una nueva iglesia formada por gente tan limpia y estéril como casta y creyente. Para peor, una mirada atenta les mostrará que nuestra lengua analítica se parece cada vez más a una lengua sectaria que solo nosotros entendemos y hablamos, como en su momento lo fue el latín para la Iglesia cristiana. Y eso debería alertarnos, ya que ello puede hacer de nuestra lengua una lengua muerta. Tal vez aún estemos a tiempo de vivificarla mediante algunos retoquecitos. El problema de la lengua analítica se inscribe en el de la formación del analista, ya que esta incluye la orientación que otros colegas nos brindan en persona, o mediante sus publicaciones, o incluso por vías virtuales como esta. Pude comprobarlo en lugares donde hace años trabajo para crear comunidades de orientación lacaniana. El primer paso es crear una lengua común. La relación entre la lengua y la orientación de la comunidad analítica es crucial y suelo compararla con la que existe entre el jinete y su caballo. Ustedes saben que las maniobras de un jinete serían movimientos estériles y hasta ridículos si unas fuertes riendas no enlazaran la mano del jinete con la boca del caballo. Y lo mismo ocurre en nuestro caso. Ningún efecto orientador podrá obtenerse si no está inscrito en y sostenido por un lazo discursivo, el lazo analítico. Y la existencia de esa clase de lazo requiere la existencia de una lengua compartida, común, sin lo cual estaríamos destinados al autismo, cosa que hasta Lacan explicita en su seminario 24. Para eso es preciso que esa lengua se mantenga viva, y él mismo, en su seminario anterior sobre el Santón, observa algo bastante obvio y por lo tanto más cierto. Una lengua no se mantiene viva solamente por el hecho de que haya seres hablantes que la tomen como instrumento al hacer uso de la palabra, sino que, a ver si les puedo mostrar esto, sí, ahí está. Lo que la vivifica, la lengua, lo cito, se vivifica la lengua en la medida en que en cualquier momento se le hace un retoquecito, ¿sí? En caso contrario, caput. Miller, en el curso que dedica a el ultimísimo Lacan, acuerda con él y agrega que para ello es necesario romper con los usos estandarizados y trillados, pues solo vivificamos la lengua, dice, con retoquecitos.
Ahí tienen, quienes aún no lo sabían, la justificación del título de mi seminario de este año, Retoquecitos, y también la razón por la cual el flyer de difusión destaca en las figuras de Freud y de Lacan esas lenguas que no les pertenecen y que les dan a ambos cierto aire irreverente, muy poco propicio para la canonización. Son lenguas bien vivas. Al menos así las quiero yo. Bueno, hace unos meses en Madrid dije que me sorprendía mucho, y sigue pareciéndome inquietante, el hecho de que, mientras que la experiencia analítica introduce en la lengua del analizante frecuentes retoquecitos de esta especie, y así brinda o devuelve a esa lengua su carácter vivo, nuestra lengua, la de los analistas, fuera del consultorio, suele perder su vitalidad, y así desfallece por su uso repetitivo y ritualizado, como si fuera impensable decir algo que no coincida con lo ya dicho por otros, unos pocos otros. Y no es que haya que dejarse llevar por el empuje contemporáneo hacia lo nuevo, sino que al hablar de esos retoquecitos, Lacan y Miller nos dan una suerte de instrumento para medir la vivacidad relativa de una lengua. Y yo procuro aplicar a nuestra propia lengua lo que ellos dicen para mantenernos despiertos y recrearla. Si la lengua muere, el lazo se cristaliza, la rienda se hace añicos y la orientación se pierde. Eso pasó con Freud en la IPA. Evitémoslo entre nosotros. Bueno, para ir al corazón del tema de este seminario, comenzaré por mencionar algo vinculado justamente con lo que dije en Madrid. Allí hablé de ciertos sueños que suelen aparecer en momentos específicos de la experiencia analítica y que parecen representar plásticamente el guión fantasmático en el momento en que se lo construye, digamos, ese guión en la experiencia analítica, ¿no es cierto? Cuando empieza a esbozarse en el análisis y la construcción de ese fantasma, ¿no? Son sueños penosos en general, muchas veces angustiantes, y sin duda en este sentido han de incluirse entre aquellos que contradicen lo que Freud llamaba principio del placer. Ahí vamos. Estudiarlos me puso a repasar algunas cuestiones planteadas por él, por Freud, en los capítulos 4 y 5 de la interpretación de los sueños. Y voy a comenzar por aquí, y ya verán cómo eso nos lleva sin escalas a los problemas que el principio del placer nos plantea. A ver si puedo compartirles esto. Veamos. Sí. Si ustedes releen el capítulo dedicado a la desfiguración onírica, verán que allí Freud observa de entrada que hay sueños en los que puede reconocerse el contenido más penoso, pero ninguna huella del cumplimiento de un deseo cualquiera. Es un flanco, estoy escuchando un ruido, es un flanco por donde cabría atacar su tesis sobre el sueño y concierne a algo que conocemos muy bien, ya que ¿quién de nosotros no tuvo sueños desagradables o asquerosos o angustiantes o insoportables? De todos modos, Freud aclara que este hecho no impide que esos sueños al fin se revelen, mírenlo aquí, como después de la interpretación, que se revelen como cumplimientos de deseos. Es decir, no son un cumplimiento de deseos así a simple vista, pero una vez interpretados sí lo son, ¿sí? Y de hecho, esa es la pieza clave que él aportó para develar el enigma de la función del sueño y desde allí trazar las vías que conducen a su interpretación. En sueños de ese tipo, tales como el famoso sueño de la bella carnicera, el contenido penoso, dice Freud, no apunta sino a disfrazar otro deseado, ¿no? Aquí tengo la página 164, no apunta, dice, sino a disfrazar otro deseado, y por eso él propone llamarlos sueños de deseo contrario y de displacer, ¿no? Es decir, noten que aquí, 2 décadas antes de 1920,
ya se presenta una contradicción a la supuesta vigencia de un principio de placer. El psicoanálisis recién nacía y Freud aún tenía todo por hacer. Habría podido dejar de lado ese principio, pero no lo hizo. Buscó salvarlo, aquí y por siempre. En el momento que ahora estamos, es decir, en la interpretación de los sueños, esa decisión de Freud lo obliga a hacer las mismas contorsiones argumentales que durante el resto de su vida deberá realizar para sostener ese insostenible principio. Entonces, ahí, aquí, en 1900, nos dice que el trabajo interpretativo hace de esos sueños penosos unos cumplimientos de deseo, hechos y derechos, pero que satisfacen, lean bien, ciertas inclinaciones masoquistas, cuya extensión, digámoslo entre nosotros, deberíamos suponer incluso mayor aún que la del principio, cuya validez esas inclinaciones son llamadas a salvar. Pues Freud mismo, pese a sostener que las pasiones fácilmente nos hacen padecer, ahí la lengua alemana permite hacer un juego de palabras, en esas mismas páginas reconoce que él mismo se deja llevar demasiado por sus aficiones. Eso quiere decir que ni siquiera Freud cumple con lo que su propio principio de placer dicta, ¿no? Sin embargo, en lugar de deducir de ello su propio masoquismo o de descartar sin más otra vez ese bendito principio de placer, él atribuye el carácter displacentero de esos sueños a, ustedes ya saben, acabo de recordarlo, ¿a qué? A la desfiguración onírica, ¿sí? Y notemos que eso solo le permite mantener, al precio de una pequeña modificación, la fórmula general según la cual el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido, al igual que solo esto le permite sustentar la hipótesis de que hay dos instancias psíquicas en conflicto y separadas entre sí por una censura, ¿no? Pero bueno, las contradicciones que esta solución entraña lo saltan a la vuelta de cada esquina. Una de las peores se encuentra hacia el final del famoso apartado relativo a los típicos sueños de muerte de seres queridos. Vuelvo a preguntarte, Diego, ¿se escucha y se ve bien? Sí, perfecto, perfecto. Vale, sí. A veces tengo la impresión de que estaría hablando solo. Bueno, gracias por el feedback. Bueno, una de las peores contradicciones que aparecen a este respecto se encuentra hacia el final de ese famoso apartado relativo a los típicos sueños de muerte de seres queridos. Lacan ha puesto mucho el acento en la estructura significante de uno de esos sueños, el que inaugura el 7º capítulo de la interpretación de los sueños, ¿no? Ese donde el hijo le reprocha al padre que no note el fuego que lo consume, ¿no? De entrada, Freud nos advierte que en esos sueños que figuran la muerte de quienes amamos, el pensamiento onírico, formado por el deseo reprimido, escapa, a ver si les puedo mostrar, sí, aquí está, ahí está, el pensamiento onírico formado por el deseo reprimido escapa de toda censura y se presenta inalterado, ¿no? O sea, soñamos con la muerte de un ser querido, ¿sí? Y eso no pasa por ninguna censura, pasa por arriba de la censura, mejor dicho, se presenta inalterado. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan horrible pueda burlar toda censura y presentarse sin desfiguración? Además, ¿no nos venía diciendo Freud que la desfiguración era lo que tornaba penosos esos sueños displacenteros? Entonces, Freud, creo que un poco acorralado, hace ahí una finta envidiable, estilo Messi, decía yo en Madrid, un pase de manos magistral, ¿sí? Dice que el deseo en esos sueños es tan enorme que la censura está desarmada frente a él, como si ni en sueños pudiese ocurrírsenos una cosa semejante. Entonces, la verdad, yo pienso, ¿no? Espera que lo sigamos en esto, don Sigmund, ¿sí? Con todo respeto yo le preguntaría, ¿qué caso tiene postular una censura que solo se ocupa de lo pequeño y no de lo grande?
¿Qué censura, por ejemplo, tapa un escote y en cambio deja ver pornográficas desnudeces? ¿Qué censura impide publicitar banderas rojas pero acepta en primera plana el manifiesto comunista? Además, ¿cómo se le ocurre postular esa inadvertencia si la mujer que le contó este sueño, lean esa primera página del capítulo 7, la mujer que le contó este sueño, que había sido además soñado por otro, se apresuró a resoñarlo y por lo tanto ella ya estaba bien advertida de lo que iba a venir? O sea que invocar la inadvertencia no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, sí, planteé algunas de estas preguntas en Madrid y también en el trabajo. Decía que estas preguntas son parte de una larga lista de cuestiones que sugieren la necesidad de trasladar el principio de placer, junto con el más allá que pretende salvarlo y con el principio de realidad que pretende ser como su continuación por otros medios, a un bonito estante del Museo de las Concepciones Psicoanalíticas Obsoletas. A esto voy a dedicar mi seminario. Esto que propongo se condice con algo que incluso Freud dice en una nota agregada en 1909 a la interpretación de los sueños. Allí señala algo, esperen que quiero ver si se lo puedo mostrar. Sí, aquí está, la nota al pie. Señala que algo que nosotros en verdad observamos con regularidad, que es que las personas que en su infancia sufrieron atentados sexuales anhelan su repetición en el sueño. Anhelan su repetición en el sueño. De hecho, esto es algo que además constatamos, sobre todo en los casos de abuso sexual infantil reiterado, ¿no? Es que lo que ocurre es que, así como suele decirse a medias en broma, que ser paranoico no excluye que te persigan, cabe decir que, a la inversa, haber sido abusado no excluye que eso forme parte de tu fantasma. Así, por ejemplo, lo sugiere además el caso de Emma, ese que Freud presenta en su proyecto de 1895 como paradigma de la protonpseudos histérica, ¿no? Ahora bien, si la persona abusada anhela que el atentado se repita en sueños, el modo en que ese anhelo elude la censura no puede achacarse a la posibilidad de que ésta se encuentre mal preparada para enfrentarlo. Como ven, todos estos ejemplos contradicen la supuesta validez del principio de placer y lo hacen mucho antes de que Freud intente rescatarlo en 1920 mediante su más allá. En fin. Bueno, mientras preparaba lo que iba a decir hoy, me puse a hacer memoria, ¿verdad? No tanto, apenas me puse a buscar en mi computadora, y descubrí, para mi sorpresa, que hace ya 10 años, desde que pesqué los primeros problemas planteados por esa inercia conceptual que mantiene el principio de placer y su más allá dentro del psicoanálisis. Fue en mi seminario de 2011, y llegué a publicar algo de eso incluso en los últimos capítulos de La Flecha de Eros, es el librito de ahí, que vio la luz un año más tarde, en el 2012, ¿no? Sin embargo, no llegué a esta convicción de la noche a la mañana como producto de una especie de insight que marcaron un antes y un después, sino por etapas cuyos hitos resumiré para que ustedes puedan ir acompañando mi razonamiento. Discutirla también. La siguiente etapa coincidió con unas conferencias que di en 2014 y en 2015 en Tucumán y Paraná, respectivamente, y que de diversas maneras se ocupaban del aburrimiento, un tema sobre el cual habían llamado mi atención a su vez dos cosas sucesivas. Una fue el comentario que Miller dedicó a la novela Una semana de vacaciones, de Christine Angot. Ese comentario de Miller salió publicado ahora en el libro Feminismos de la colección de orientación lacaniana. Y la otra fue una novelita de César Aira llamada Yo era una chica moderna, que es un verdadero tratado acerca del aburrimiento y que pronto utilicé como referencia central en un breve artículo titulado precisamente El drama de las chicas modernas, del cual, la verdad, en gran medida, por cosas que capté años después, hoy me arrepiento. En fin.
Este es el punto donde mi viejo interés por estudiar críticamente el principio del placer se entronca con la realidad en que hoy nos toca vivir, la de esta pandemia y sus consecuencias, ¿no? Consecuencias de aislamiento social, ¿no? Porque la causada por el contagio del coronavirus, la pandemia causada por ese contagio, pronto se vio como redoblada y superada por otra pandemia, que es la del aburrimiento. Y como dije al principio, el aburrimiento no es un mal punto de partida para interrogar el principio del placer. A eso les propongo dedicarnos ahora. La cuarentena, en la que supongo que todos estamos, o por lo menos deberíamos estar, puede hacer que nuestras vidas se tornen rutinarias o pasen a serlo más que antes. O bien puede, por el contrario, lo he escuchado también, revelarnos la rutina en que estábamos metidos sin saberlo y que el aislamiento social vino a romper. Hay muchas posibilidades, pero lo cierto es que el aburrimiento y la rutina se han tornado temas dominantes en todo el mundo. Y tal vez ustedes sepan que el término, voy a mostrar aquí, el término rutina deriva del francés routine, que es una forma diminutiva con tono peyorativo de route, que significa ruta. Una rutina es entonces una especie de rutita de morondanga. Por otro lado, route en francés y ruta en castellano vienen del latín rupta, que significa rota, ya que un camino simplemente se hace al andar, como dice la canción, y en cambio la ruta se abre siempre rompiendo el terreno, ¿sí? Por eso rupta, rota. En definitiva, una rutina es una rutita abierta una vez y recorrida hasta el hartazgo, ¿no? Habrá que concluir que romper la rutina es imposible porque la rutina ya está rota, al menos desde el punto de vista etimológico. Yo no lo creo. Pero sí es importante subrayar que salirse de la ruta, en el sentido originario de delirar, es el sentido originario de delirar, y que eso confirma que romper la rutina siempre conlleva un grano de locura, digamos, ¿no? En informática, una rutina es una secuencia fija, invariable, de operaciones. Pero las máquinas no se aburren de repetir una secuencia, ¿no? Mientras que nosotros sí tenemos esa maravillosa posibilidad. Por eso Lacan tomó el aburrimiento como signo de que estamos habitados por el deseo de otra cosa, ¿sí? Recuerden que diversión viene de divertere, que significa llevar por varios lados, o sea, lo contrario justamente de la rutina, que siempre por el mismo lugar, ¿no? El aburrimiento es entonces signo de un deseo de diversión, ¿no? O sea, de un deseo de romper la rutina, ¿no? Me ha llamado mucho la atención el desconcierto de los analistas en general, los lacanianos en particular, por saber dónde situar el virus dentro de las categorías de lo real, ¿no? Porque por un lado Lacan dice que lo real vuelve siempre al mismo lugar, y por otro lado hay muchos que dicen que este virus es una especie de real sin ley, ¿no? Si vuelve siempre por el mismo lugar, tiene una ley bastante sencilla, que es la ley del camino que sigue. En fin, lo dejo para que lo discutan, no me parece un asunto relevante igual. Entonces decía, diversión significa llevar por varios lados, que es lo contrario de rutina, y el aburrimiento, ¿sí?, como deseo de otra cosa, es entonces signo de un deseo de diversión, o sea, un deseo de romper la rutina. Observen que, según el planteo freudiano, estamos condenados a navegar entre dos rutinas, ¿no? La de la pulsión y la del deseo, ¿no? Que voy a tratar de explicar sencillamente, ¿no? De entrada, Freud concibió en términos de facilitación la huella que ciertas experiencias dejan tras de sí, y facilitación es la traducción de ese término alemán que escribí ahí, Bahnung, que significa abrir una ruta, ¿no? Esa ruta es Bahn en alemán, ¿no? Entonces una Bahnung es ese gesto así de abrir una ruta, ¿no? Es decir que la idea de Freud es muy sencilla, que es que
Una experiencia abre una ruta que luego podrá transitarse con más facilidad, ¿no? Esa es la rutina de la pulsión. Una ruptura abre una rutina que después cuesta romper, ¿no? Tanto cuesta romper que estuvo a punto de conmover la fe freudiana en el principio del placer, de 1920. Bueno, ¿y qué pasa con la rutina del deseo, ¿no? Para Freud, el deseo es ese núcleo del ser inmortal, indestructible e inconsciente que nos hace ser quien somos y que nos acicatea sin cesar, ¿no? Su rutina hace que cada uno tenga un estilo propio, único, en sus lazos libidinales, que es eso que yo llamo nuestra singularidad, ¿no? Hay entre ambas rutinas una relación que aún requiere ser elucidada, ya que el deseo puede incidir en la pulsión o en el goce, y recíprocamente, ¿no? No me voy a abocar a discutir ahora este asunto, pero al menos les daré un ejemplo. La novela Una semana de vacaciones cuenta la historia de un padre que inicia sexualmente a su hija, ¿no? El lazo entre ambos es tan rutinario como el modo de goce y, para mí, la novela misma, ¿no? El punto es que lo único capaz de conmover esas rutinas 3 veces es el deseo de la hija, ¿no? En alguna de sus formas. La primera forma es el aburrimiento, ¿no? Que es signo de un deseo. La segunda es el anhelo de otra cosa específica, tomarse un respiro en la rutina del sexo para dedicarse a la lectura, ¿no? Que es lo que muestra la tapa del libro en la versión castellana. Y la tercera se enlaza con un deseo inconsciente, un sueño, que no sabemos cuál es, que la hija cuenta al padre y que no solamente rompe la rutina, sino también el lazo, ¿no? Y si bien el surgimiento de un deseo no siempre tiene tal poder de conmoción, la verdad que nunca es un instrumento desdeñable, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esta discusión sobre rutina y aburrimiento, ¿no? A que nos enseña algo muy importante sobre nosotros, los seres hablantes, algo que está en absoluta contradicción con el planteo freudiano acerca del principio del placer, incluido su más allá. Lo noté, esa fue mi siguiente etapa, cuando durante un seminario, luego que luego reelaboré como libro y que se tituló Pasos hacia una economía de los goces, entendí la estructura del error que había cometido Freud al introducir y conservar ese principio en su concepción del aparato psíquico, como él lo llamaba, ¿no? Es decir, ¿cómo se le ocurrió pensar que pueda regirnos una tendencia a evitar la excitación y procurar su descarga, cuando la cultura íntegra es el testimonio patente de la tendencia opuesta, la del imperativo que nos distingue de toda otra especie, escribía yo en el libro, ese inagotable gusto por gozar de las más variadas maneras y en la mayor medida posible, ¿no? Eso me preguntaba entonces. Si algún Lustprinzip nos caracteriza, ¿no? Como lo escribe Freud, ¿sí? No deberíamos entender ese Lustprinzip como un principio de placer que busca la descarga, sino como un principio de goce que reclama excitación, ¿no? Y concluí diciendo que siempre que entendamos el placer como la cualidad asociada a la descarga de excitación, será absurdo suponer que vivimos bajo el imperio de un principio que nos impele a buscarlo, ¿no? Porque no basta con corregir ese principio mediante la referencia a cierto más allá. Deberíamos erradicarlo de toda consideración seria de la economía de los modos de gozar, ¿no? Aquí mi crítica apunta a la inadecuación entre el principio de placer y el mundo humano, podríamos decirlo. Pero más recientemente, mientras preparaba unos seminarios para dictar en San Francisco, y que me valieron una cuarentena más prolongada que los demás, descubrí que hay una razón más fuerte aún para erradicar el principio de placer, ya que se trata de una contradicción interna en el sistema freudiano.
no entre lo que dice Freud y una manera de concebir el mundo, sino una contradicción interna de este aparato freudiano, ¿sí? Esa fue mi última etapa, y gracias a eso puedo ahora plantear la cuestión de una manera muy sencilla, espero que quede claro, digamos. Si ustedes releen el proyecto, cosa que recomiendo, sobre todo en la primera parte, ¿sí? Ese proyecto escrito por Freud en 1895, concretamente su segunda página, la 340 en la versión castellana de las ediciones Amor-Ortu, que creo que la puse aquí, a ver, sí, ahora se la voy a mostrar. Ahí van a encontrar la contradicción bien a la vista, como la carta robada en el cuento de Poe, ¿sí? Bien a la vista, ¿sí? Por eso no la vi, nadie la vio. Freud fundamenta su plan, ahí la primera página, la segunda página de su proyecto, Freud ahí fundamenta cuál es su plan, que es el de hacer un abordaje cuantitativo de los procesos psíquicos, es el llamado punto de vista económico, diciendo que, ahí está la cita, procesos como estímulo, sustitución, conversión, descarga, sugirieron de una manera directa, dice, la concepción de la excitación neuronal como cantidades fluyentes. Esto es muy importante, como cantidades fluyentes, ¿sí? Y prosigue, no parecía ilícito un ensayo de generalizarlo, ¿sí? Partiendo de este abordaje, dice, se pudo formular el principio fundamental de la actividad neuronal con referencia a esa cantidad Q. Ese principio prometía mucha luz, pues parecía abarcar la función en su conjunto. Es el principio de la inercia neuronal, después va a cambiar de nombre, que enuncia que las neuronas procuran aliviarse de la cantidad, etc. ¿Sí? Bueno, la verdad, yo he leído, estudiado, comentado y discutido decenas y decenas de veces, no le miento, este proyecto en general y este párrafo en particular a lo largo de más o menos las 2/3 partes de mi vida. Y seguramente lo hice a la manera torpe en que el señor G, el prefecto de policía en el cuento de la carta robada, revisó el tocador de la reina, ¿sí? Sin encontrar lo que sin embargo estaba ahí a la vista. Y sigo preguntándome cómo pude hacer para no ver la contradicción contenida en este párrafo, esa contradicción que Freud y todos nosotros íbamos a arrastrar de ahí en más sin saberlo, ¿sí? Presten atención, les doy una pista, observen lo que subrayé, ahí les muestro de vuelta, miren lo subrayado, ¿sí? ¿Qué es lo que aquí se nos propone? ¿Sí? Con solo 5 renglones de distancia, mírenlo, con solo 5 renglones de distancia se nos proponen 2 aserciones incompatibles entre sí. La primera es que en las neuronas la excitación fluye, ¿sí? ¿En qué dice, no? La excitación neuronal como cantidad de fluyentes. Repito la parte que está subrayada, ¿no? Primero se nos dice, ¿sí?, que va a concebir la excitación neuronal como cantidades fluyentes, ¿sí? Es decir, que en las neuronas la excitación fluye. Ese es el primer subrayado, ¿no? 5 renglones más abajo, ¿sí?, dice que en las neuronas la excitación tiende a reducir. Entonces, fíjense esto, ¿no? Que algo, sea una excitación o lo que fuere, ¿sí?, que algo pueda considerarse como una magnitud que fluye, ¿sí?, lo que dice Freud en la primera de estas 2 cosas subrayadas, ¿no? Que algo pueda considerarse como una magnitud que fluye, significa que puede redistribuirse sin pérdidas ni ganancias, manteniendo constante la suma de sus valores, ¿sí? Imaginen un río que se bifurca, ¿sí? Supongamos que su caudal, que sería esa especie de monto de excitación, ¿lo ven acá, el río que se bifurca? ¿Sí? Viene la corriente gruesa y se bifurca, sale por 2 pequeños ríos, 2 ramas, como en el delta que tanto me gusta. Bueno, entonces supongamos que su caudal, su monto de excitación tenga un valor, no sé, le puse 8, ¿sí? Y que por una de sus ramas, la que viene aquí abajo, fluya un caudal de valor 2, ¿sí? Es muy difícil imaginar que por la otra rama deberá estar fluyendo un caudal de valor, ¿de qué valor? ¿Me escuchás, Diego? Sí, valor 6. Obvio, tiene que ser 6, digamos, no puede ser otra cosa. Si fluye, tiene que ser un valor 6, ¿sí? Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Digo, parece obvio, pero a veces hay que decirlo obvio, ¿no? Significa que el flujo de una magnitud cualquiera cumple una ley de conservación. Es como la energía, ¿sí? La energía puede variar aquí o allá, ¿no? En fin, qué sé yo, redistribuirse, ¿sí? Cambiar de forma, redistribuirse, pero su total se mantiene constante, ¿sí? Si supongamos que en este mismo esquemita del flujo del río que se bifurca, ¿no? Es que por una de las ramas, en lugar de 2, como puse ahí abajo, fluyera un caudal de 1, ¿sí? Por la otra, ¿cuánto debería fluir? 7, dije. Obviamente, ¿sí? Pero ¿esto qué significa? ¿Sí? Significa que la suma ahora se redistribuyó de otro modo, pero manteniendo el total constante, ¿sí? Y entonces, si solo hay 2 ramas, piensen esto, si solo hay 2 ramas es fácil ver que al reducirse el flujo de una, el de la otra debe aumentar, ¿sí? Si paso de 2 a 1 en una rama, en la otra rama paso de 6 a 7, ¿no? Como decíamos recién. Ahora, lo que Freud propone, miren, vuelvo a poner la cita con los subrayados, ¿sí? Lo que Freud propone en su segunda proposición no es que si una se alivia de cantidad, la otra toma sobre sí el remanente, sino que todas se aligeran la cantidad. Todas las neuronas procuran aliviarse de la cantidad, ¿sí? Entonces, si eso ocurre así, es imposible que la suma se mantenga constante como lo requiere la hipótesis del flujo, ¿sí? La suma siempre se reducirá, porque se reduce cada uno de los términos que la componen. No sé si soy claro. Es como si Freud hubiese caído en las redes del equívoco que el término economía presenta en la lengua alemana, en la nuestra y en muchísimas más, ¿no? Que, por un lado, economía es la ley de conservación que rige los libros de caja, los de la contabilidad, ¿sí? Si algo desapareció de un rubro, debe encontrarse en otro o haber sido repartido entre varios. No sé, de contabilidad soy muy poco, es la única manera que casi, la única materia que casi repruebo en el colegio secundario. En fin. Por otro lado, economía define una tendencia al ahorro, ¿sí? A la reducción de gastos, por así decirlo, ¿sí? Y en el planteo freudiano hay una contradicción interna porque no puede cumplirse ambas cosas. Por lo tanto, hay que elegir, ¿sí? O una cosa o la otra, ¿sí? La pandemia de aburrimiento que acompaña a la del coronavirus puede considerarse entonces la demostración práctica, a escala global, de que ningún principio de placer se aplica a los seres hablantes y que ese principio ni siquiera puede salvarse invocando un más allá regido por la compulsión de repetir, ya que justamente la repetición es lo que el aburrimiento pretende romper, ¿sí? Es decir, que gracias al coronavirus podemos escuchar la voz del parletre con claridad que le grita a Freud, permítanme el chiste, que le grita a Freud, Vater, siehst du denn nicht, dass ich verbrenne? ¿Sí? Padre, ¿no ves que ardo? Ardo de pasión, de amor, de deseos. Ich verbrenne von Leidenschaft, von Liebe, von Wünsche. No sé cómo hacen para enamorarse los alemanes con esos términos, pero en fin. Bueno, entonces, hacia el final del trabajo que presenté en las últimas jornadas de la IOL, resumí las consecuencias que esto tiene y las repetiré aquí porque será nuestro programa de trabajo para este año y quizás un poco más, ¿sí? Si no hay principio de placer, ni más allá que lo complete, ni principio de realidad que lo prosiga por otros medios, el proceso primario deberá necesariamente ser otra cosa, como el propio Lacan lo dice, ¿sí? Y entonces también lo serán el inconsciente mismo, el sueño y hasta el despertar. La pulsión ya no tendrá un carácter molesto y la noción de defensa perderá sus principales derechos. La vivencia de satisfacción va a cambiar de signo, pues no nos va a colmar por cancelar una excitación perturbadora, un alivio, sino por prodigar un inédito e inolvidable modo de gozar. El trauma y el síntoma deberán igualmente ser reformulados y cambiará nuestra idea de la represión. La constitución del yo requerirá como mínimo ser fundada de otro modo, ¿sí? Por lo del yo placer.
y habrá que revisar con lupa tanto la metapsicología como la compulsión de repetición. De hecho, la pulsión de muerte carecerá de justificación y las fuentes de la angustia y del fantasma volverán a resultarnos enigmáticas. El masoquismo no planteará problemas económicos, explicar el malestar en la cultura requerirá apelar a razones nuevas que además Zygmunt Bauman y Gustavo de Sal ya sugirieron en un libro muy interesante. Y si al ser que goza el superyo le ordena gozar, su función podría incluso resultar superflua, ¿sí? Esta es la parte un poco más osada del asunto, pero bueno, en fin. Entonces, como cada una de estas consecuencias tendrá a su vez una serie de derivaciones, el programa de trabajo que esto prefigura se parece, decía, al de un efecto dominó en el que la caída de ciertas fichas inaugura la de 2 o más series nuevas, ¿no? Aunque plantearlo así podría ser que con horror nos preguntemos qué quedará en pie, ¿no? Pese a que en verdad la propuesta no es demoler, sino reconfigurar, ¿sí? Lacan no nos invita a tirar abajo una columna, sino a sustituirla por una más firme, mandar al museo el principio de placer y reemplazarlo por un principio de goce, lo sugiere en Hablo a las paredes, ¿no? Entonces, terminé el trabajo preguntándonos, ¿seremos lacanianos y consecuentes con la herejía que eso implica? ¿O bien confirmaremos que él hablaba a las paredes, ¿no? Por eso inscribo este trabajo bajo el delicado título de Retoquecitos, ¿sí? No porque proponga encararlo con una actitud tibia, ya que eso ustedes saben que es completamente ajeno a mi estilo, ni tampoco por considerar que los cambios resultantes sean menores, ya que eso no justificaría el trabajo de revisar la obra de Freud de punta a punta como les propongo este año. Lo digo para quienes siempre están ansiosos por la bibliografía. Pienso estos retoquecitos a la manera en que mediante un cambio muy pequeño, pero valiente y sobre todo sensato, surgieron en el siglo XIX las llamadas geometrías no euclidianas. Quizás a algunos de ustedes no les resulten ajenos los nombres de Nikolai Lobachevsky y de Bernhard Riemann. Si les gustan las matemáticas, pueden leer algo sobre ellos en un libro muy, muy apreciado por Borges, aquí a ver si tengo la imagen, sí, acá está, llamado Matemáticas e Imaginación, ¿sí? Particularmente en el 4º capítulo del primer tomo, que son 2 tomos, que pueden entender sin necesidad de más de haber pasado por los anteriores. Es muy didáctico, muy claro. Diego ya lo estuvo leyendo. En fin, la cuestión es que durante más de 2 milenios se consideró que el edificio construido por Euclides era más o menos sagrado e incontrovertible, hasta que estos 2 muchachos, Lobachevsky y Riemann, por separado, ¿no? Y con un par de décadas de distancia entre uno y otro, no solo notaron que uno de los postulados euclidianos andaba, por así decirlo, flojito de papeles, sino que además mostraron que mediante un par de retoquecitos podía construirse otros 2 edificios distintos, tan sólidos como el anterior, modificando ese postulado, el quinto, por otro diferente, cambiando ese quinto postulado de Euclides por otro distinto, ¿no? Y no pasó mucho tiempo hasta que Einstein, con su teoría de la relatividad general, descubriera que vivimos en un universo cuya geometría es más afín a la de Riemann que a la de Euclides. O sea que tan ridícula no era la propuesta de estos matemáticos, ¿no? Bueno, en fin, mi ilusión, confieso la verdad, quizás pruebe no ser más que eso, una ilusión, pero prefiero apostar a lo contrario, es que si erradicamos del psicoanálisis el principio de placer, obtendremos una herramienta más consistente que el edificio freudiano y sobre todo más adecuada para tratar el sufrimiento de los cuerpos hablantes y para interpretar el malestar en la cultura. A eso los invito. Por eso me alegra que seamos tantos. Es una mínima compensación a tantas desgracias que ya ha provocado esta pandemia. Prefiero que seamos muchos porque mucho es el trabajo por hacer.
Mi seminario, y lo digo para quienes llegan a él por primera vez, que en esta plataforma son la mayoría, es un espacio participativo. Quien quiera tomar a su cargo una parte del trabajo es absolutamente bienvenido a hacerlo, me escriben y vemos cómo lo organizamos. Cuento con 2 estrechos colaboradores, como estaba informado en el flyer, Diego Copo y Susana Reif, pero todos pueden aportar lo suyo en esto.